Biblia en el celular. No, porque es algo que es verdad y lo voy a hacer, lo voy a decir. Usted está viendo la Biblia en el celular, de repente, ¡ping!, suena notificación. Como dije en otra predicación, la fulana de tal subió. Y a ver qué puso esta, tic, apretaste. Y ya entraste a la publicación y te quedaste entretenido y el mensaje se fue de rato. ¿Cómo que dijo el pastor? ¿Entienden? O si no, el WhatsApp. ¡Ay, santo! Dios no le va a mandar un mensaje de WhatsApp, así que no me mienta, es el Señor que me mandó. No. Así que el celular guardadito, quedando de lado. Que suene, que resuene y recontra suene. No lo atendemos. Porque hay una llamada más importante que en esta hora va a hablar y es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Denle un fuerte aplauso. No se entristezca su corazón. Y voy a ir más profundo, más allá. El pastor está picante hoy. Celulares de 40, 50, 60, 70 mil pesos. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Y la Biblia le falta hoja. Y la Biblia toda arrugada parece un acordeón. Pero que déjame ser pastor. Ore, porque allá no, el espíritu de plancha no está. No. No se me vino media fallada esta compañera. Ah, santo, mujer de poca fe. ¿Hay algún espíritu de esos en su casa? En casa está el espíritu de falta de plancha. Y hasta el espíritu de delivery hay también a veces. En su casa, espíritu de cocina no hay. Algunos saben quién son cobardes. No quieren decir nada. También porque a ver si en la casa no lo mandan a cocinar a ustedes. ¿Quién vive iglesia? Gloria a Dios. En esta noche quiero profundizar en dos ordenanzas, gloria a Dios, que la iglesia ha venido practicando desde sus inicios y que debe seguir practicando para siempre. Gloria a Dios. La iglesia no tiene 4, 5, 6, 20 ordenanzas. La Biblia tiene dos ordenanzas establecidas por el Señor Jesucristo. Amén. Pero la iglesia no tiene, como la iglesia católica, sacramentos que nada tienen que ver con la Biblia, como son la comunión, la confirmación, la extrema unción y toda la acción que usted conoce. Y a su nombre. Porque cuando vamos a la Escritura, no encontramos ahí comunión, no encontramos ahí confirmación y mucho menos encontramos extrema unción. Nada de eso encontramos en la Escritura. Pero estas ordenanzas, que sí, las que vamos a hablar en esta noche, son establecidas por Dios, son una práctica que la iglesia debe realizar siempre. Y cuando vamos a la Escritura, la encontramos. Cuando dicen gloria a Dios. Lo que vamos a ver ahora no son tradiciones como las hay en la iglesia católica, como las cuales ya he nombrado, gloria a Dios. ¿Cuántos conocen la comunión? ¿Cuántos han hecho la confirmación? Y a ninguno se le hizo la extrema unción. Gloria a Dios. Estamos todos vivitos y coleando gracias al Señor que nos redimió. Pero muchos de nosotros hemos estado en el catolicismo y venimos de esa tradición. ¿Cuántos dicen amén? Y hemos escuchado muchas de estas cosas que quizás las hemos practicado, pero al ir a la Escritura no existen. Entonces nos preguntamos, ¿y de dónde salieron? ¿Y por qué nos enseñaban? ¿Y por qué la practicábamos sin conocimiento? ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Estas dos ordenanzas que la Biblia establece, la cual la iglesia, escuche esto, estas dos ordenanzas que vamos a enseñar ahora, la iglesia las viene practicando, pero no puede ni cambiarlas, ni negociarlas, ni adaptarlas. Estas dos ordenanzas son una, el bautismo, el morir al viejo hombre, hacer una nueva criatura, es el nuevo nacimiento. Esta es una ordenanza establecida por Cristo y que la iglesia desde su inicio viene realizando. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos han pasado por el bautismo en las aguas? ¿Cuántos han muerto el viejo hombre y nacido una nueva criatura? ¿Cuántos han pasado por el acto del nuevo nacimiento? Es una evidencia el creer y ser bautizado, es una evidencia de su fe. Pero no es de esta ordenanza que voy a hablar, sino que esta es una de estas dos ordenanzas importantes, pero la cual en esta noche quiero enseñar. Se trata de la cena del Señor o la Santa Cena. Denle un fuerte aplauso al Señor.
Vamos a profundizar en esta noche sobre la Cena del Señor o la Santa Cena. Esta ordenanza es establecida por el Señor Jesucristo. Este acto o esta ordenanza no la implementó o no la realizó un hombre, no la realizaron los apóstoles, ni siquiera la iglesia. El hombre, los apóstoles y la iglesia misma adoptó esta práctica por medio de la ordenanza que Jesucristo dejó establecido. Fue Jesucristo el que dio la orden de que se llevara a cabo estos dos actos. Uno es el bautismo, gloria a Dios, y otro es la Santa Cena. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Pero lo que nosotros vamos a profundizar sobre la Santa Cena no tiene nada que ver con lo que practicaba la iglesia tradicional, la iglesia católica. ¿Cuántos conocen la Eucaristía? ¿Cuántos comulgaban? Entonces, vamos a diferenciar de esa práctica que la iglesia católica practica y que muchos de nosotros hemos practicado y hemos participado. Y vamos a ir a la Escritura. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? Lo primero que nosotros debemos saber es ¿qué es la Eucaristía? ¿Alguien sabe lo que es la Eucaristía? ¿Alguien lo sabe? Entonces, ¿qué estuvo practicando? Era bastante endemoniada ya de chicana. Íbamos por tradición, íbamos por nuestros padres. Yo enseñé, recuerdan, que la iglesia católica en un momento se tornó la fe por tradición. Siguieron mis padres, mis abuelitos, por lo tanto yo soy cristiano. ¿Por qué? Porque es una práctica que llevaba mi abuelo, mi tatarabuelo, vino a mi mamá, y por lo tanto yo debo seguir como un linaje, como algo tradicional. Pero la iglesia cristiana, la iglesia evangélica, porque portamos el evangelio como enseñé, practica su fe porque tiene una relación con alguien que está vivo. ¿Cuánto dicen amén? Por lo tanto, ya se diferencia la iglesia cristiana de la religión. Pero nosotros, antes de conocer el cristianismo, antes de conocer a Jesús, venimos de la iglesia tradicional, donde practicábamos algo conocido como la Eucaristía, que nosotros con el correr del tiempo entendemos que querían simbolizarlo o asemejarlo a la Cena del Señor. Pero vamos a saber primeramente qué significa la Eucaristía o qué es la Eucaristía. Escuche bien, la Eucaristía es un sacramento, un ritual que la Iglesia Católica considera que canaliza la gracia divina. Creen que literalmente se transforman en el cuerpo y la sangre de Cristo. Esto fue llamado también la transustantación. Palabras más, palabras menos, pastor, porque no entiendo ese lenguaje. La Iglesia Católica en la Eucaristía dice que Jesucristo se hace presente y se vuelve a sacrificar. En otras palabras, cada domingo que usted va a misa y llega el momento de la Eucaristía, ellos bajan a Jesús, lo crucifican, lo matan y vuelve a resucitar. Entonces, todos los domingos Cristo está muriendo y resucitando, muriendo y resucitando. Mi pregunta es si eso es bíblico y si esa práctica tiene algo que ver con la Cena del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Entonces debemos saber ya que esta práctica llamada Eucaristía es un sacramento, es un ritual que la Iglesia Católica practica y que enseña erróneamente con una herejía, y tengo que decirlo, en que Jesús se hace carne en algo que es simbólico, como el pan y como el vino. El pan es simbolismo del cuerpo y la sangre es simbolismo, el vino es simbolismo de la sangre de Cristo. ¿Cuánto dicen amén? La gente se acerca a comulgar, pero esta acción no tiene nada que ver con lo establecido en la Escritura. Por eso vamos a examinar profundo esta ordenanza, gloria a Dios. Y una de las cosas que nos alarma saber es si lo estamos haciendo correctamente o no. Entonces, para saber,
bien sobre este tema, vamos a situarnos en el libro de Mateo, capítulo 26, en el verso 26 y 27. Puede buscarlo, cuando lo encuentre digan amén. Usted puede tomar nota si quiere, que acá me alegra mucho que veo muchos hermanos que siempre toman nota. El otro día terminan el culto y dicen: pastor, tengo anotado la enseñanza, gloria a Dios, de que por ahí enseñanza que ya fui dando, pero en este tiempo tenía que volver a enseñarla por causa de que hay gente nueva. Y me dice: sí, pastor, de aquella vez que usted predicó lo tengo. Y yo: gloria a Dios, está para enseñar ya. ¿Cree? Hacía. Y cuando le dije así, se le fue el gozo de los zapatos. Casi tengo que ministrar liberación un poco más. Pero qué bueno que usted aprenda estas enseñanzas para poder defender su fe. Una de las cosas que he venido enseñando desde la conferencia de la iglesia, ¿cuántos tuvieron? Es el nacimiento de la iglesia, las características de la iglesia, la unión indisoluble entre Cristo y la iglesia por medio del Espíritu Santo, la doctrina que la iglesia practicaba, que es la doctrina, la sana doctrina, la doctrina de los apóstoles, que es el evangelio que Cristo primero inculcó a 12 y luego a 70 y luego a la iglesia. Esa doctrina en la cual nosotros permanecemos, la doctrina de la salvación, la doctrina del arrepentimiento, la doctrina de la santificación, la de justificación, la doctrina de que nosotros creemos en el nacimiento virginal de Cristo. Amén, en el vientre de una virgen llamada María. No idolatramos a María, pero reconocemos que ese texto está en la Escritura y que Cristo es todo hombre, pero también es todo Dios. Reconocemos la divinidad de Cristo al haber sido concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Como enseñé también, la Iglesia Católica distorsiona ese texto y hace idolatrar a María. Y he enseñado también en los cultos anteriores de dónde nacía la Iglesia Católica y cómo se separaba del cristianismo. Amén. ¿Qué quiero decir con todo esto? Sigo edificando a la iglesia con enseñanzas que son un sello indistinguible de la iglesia, que deben permanecer por siempre, como lo es en esta noche la enseñanza de la ordenanza del bautismo y también la que vamos a hablar en esta noche, la de la cena del Señor. Entonces debe quedar bien marcada toda esta enseñanza y toda esta práctica. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, vamos a ir al libro de Mateo, capítulo 26, en el verso 26. ¿Lo encontró usted? Amén. Yo no. Aleluya, 26, ya está, al 26, gloria a Dios. Ahora sí, dice así la palabra del Señor: preste oído y esté atento a las palabras del Evangelio de Mateo. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio ¿a quién? A su discípulo. La primera enseñanza que estamos teniendo aquí es que el que hizo este acto de Santa Cena es Jesucristo. Y lo que primero aprendemos aquí, ¿quiénes son los que pueden participar de este acto o de esta ordenanza llamada Cena del Señor? Los discípulos. ¿Cuántos discípulos hay aquí? El día miércoles la pastora estuvo enseñando qué era ser discípulo. Y quiero ver las evidencias. ¿Qué es ser un discípulo? Alumno, enseñar. Gloria a Dios, un alumno, alguien que aprende, a alguien que se le enseña. Bueno, tranquilos, hermano. Ya me di cuenta que, claro, como predicó la pastora, ahí sí, ¿no? Vamos después de este mensaje. Examen para todos. Pero qué bueno que ya la pastora nos estuvo enseñando sobre lo que significa ser un discípulo, porque el Señor entrelaza este mensaje para ese discípulo. La cena del Señor, o esto que está instituido como cena del Señor, como una ordenanza de Cristo, solo puede llevarse a cabo o pueden participar de ella los discípulos. Discípulo es aquel que sigue a Jesús, aquel que cree en Jesús, aquel que ha nacido de nuevo. Ese puede participar de esta ceremonia, de este acto llamado Cena del Señor o Santa Cena. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Si hay algún cristiano en esta noche, denle un fuerte aplauso, porque usted va a participar de la Cena del Señor. Y a su nombre.
Ahora, esto que nosotros ahora vamos a terminar de leer, nos va a ir dando a nosotros muchos tips para analizar. Vamos a leer nuevamente. Mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del ¿qué? Presten atención a eso. Esta es mi sangre ¿de qué? Del nuevo pacto. Quiere decir que hasta ese entonces había un pacto viejo, pero que esta ordenanza que Jesús está por establecer pertenece a un nuevo pacto en su sangre. En su sangre y a su nombre. Vamos a continuar. ¿En qué pasaje me quedé? Gloria a Dios. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión del pecado. Y oiga esto: y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo. No en que lo beba de nuevo, en que lo beba nuevo. Gloria a Dios. Con vosotros en el reino de los cielos. Cuando leemos esta parte, dice Jesús que lo bebió esa vez y no lo iba a volver a beber o a realizar hasta un tiempo determinado. Nuevamente con nosotros, ¿dónde? En el reino de mi Padre. Entonces prácticamente queda abolida la práctica de la Eucaristía, o llamada Santa Cena, como le dicen los católicos. ¿Por qué? Jesús lo bebió y lo comió una sola vez en el aposento alto con los discípulos. Lo dejó establecido y dijo: hagan esto en memoria de mí. Se fue, dejó esa práctica para que todos nosotros, cuando lo hagamos, lo hagamos recordando su sacrificio. Él lo va a volver a realizar con nosotros, pero en el reino de su Padre. ¿Cuánto dice gloria a Dios? Entonces, rápidamente, la práctica de la Eucaristía, de la transustantación que los católicos realizan, es una herejía, no es bíblica, porque ellos dicen que Jesús se hace presente en el cuerpo y en la sangre, que es el pan y el vino, y se vuelve a sacrificar. Y rápidamente vemos que Jesús dejó una enseñanza, un punto. El día que Jesús estaba, ahora vamos a ir a la Escritura nuevamente, vamos a leerlo para que esto no traiga confusión. Y mientras comían, tomó Jesús el pan. ¿Quién tomó el pan? Entonces Jesús tomó el pan y era simbolismo, dijo. Tenemos que prestar bien atención a esto. Jesús tomó el pan, Él lo tomó, estaba presente, por lo tanto no puede hacerse presente en una Eucaristía. Él dijo: esto es simbolismo. Y dice que él, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo. Algo muy importante que debemos hacer. Y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de los cielos. Denle un fuerte aplauso al Señor y a su nombre. Lo que debemos aprender es qué es la cena del Señor. Y como vimos, quienes pueden participar, ya vimos que son los cristianos, los discípulos, los creyentes, los que han nacido de nuevo. Y para disfrutar de este acto maravilloso establecido por Jesús, debemos tener entendimiento de esto. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? Como dije antes, muchos de nosotros venimos de la iglesia tradicional, la iglesia católica, y hemos comulgado. ¿Cuánto hemos hecho eso? ¿Cuánto hemos comulgado? ¿Cuánto hemos participado de la Eucaristía? Y no sabíamos lo que hacíamos.
Pero, a ver, yo voy a repetir esto y usted medite. Cuando nosotros nos acercábamos para comulgar, no sabíamos lo que hacíamos, pero se nos daba indicaciones. Debíamos acercar hacia el sacerdote, debíamos abrir nuestra boca, se colocaba la hostia, no la podíamos tocar con las manos porque era santa, no se lo podían masticar, eso era solo un ritual. Pero cuando usted iba a participar de eso, le ponían una carga a usted que le decían, ni podés hablar, tenés que tener reverencia, tenés que tener, digamos por así decirlo, que suena mejor, o mejor dicho, que te queda bien, religiosidad para participar. Pero cuando salíamos de ahí, ¿cómo era nuestra conducta? Seguíamos como si nada. Hacíamos ese acto, nos presentábamos delante del sacerdote, abríamos la boca, se nos colocaba la hostia, la cerrábamos, no decíamos ni a, volvíamos a nuestro banco, nos arrodillábamos, no la podíamos masticar porque era el cuerpo de Cristo, lo estaban masticando a Cristo. ¿Sí o no? Entonces no sabías cómo sacar saliva de por ahí para que se desintegrara la hostia. Se te quedaba pegada en el paladar, en la lengua, te hacía así, no sabía qué hacer. Pero ¿qué pasa? Vos lo tenías que hacer. Y musa, no podías decir nada. Entonces era todo un ritual, toda una religiosidad. Pero cuando tú salías de ahí, seguías haciendo la misma vida. Seguías comportándote de la misma manera. Seguías en los bailes, seguías en las drogas, seguías en prostíbulos, seguías yendo de un lugar oscuro a otro. Entonces nos damos cuenta que esta práctica no tiene nada que ver con la reverencia que Cristo nos enseña y nos pide al participar de la cena del Señor. Nuestra conducta no debe ser solo ficticia delante del altar, delante de una hostia o al participar del vino. Tiene que tener una reverencia desde antes de que llegue ese momento. Una vida de reflexión, una vida donde uno medita cómo estoy caminando, cómo me estoy comportando. No lo vengo haciendo bien, he fallado estos días, no vengo orando. Pero en el momento de la Santa Cena tiene que haber en ti una desesperación por querer ponerte a cuenta y decir, yo tengo que estar sentado a la mesa con Jesús, yo tengo que participar porque Él me está esperando. Y lo que queremos aprender en esta noche es la importancia de la cena del Señor. Y a su nombre, denle un fuerte aplauso al Señor. La importancia de la cena del Señor. Pero muchos recordarán cómo era su conducta cuando salía de ahí. Seguía con su vida como si nada. Iba a los bailes, cuando un hombre baila, muchos se movían las piernitas ahí. Gloria a Dios. Pero es verdad, seguimos la vida de drogas, fumando, tomando, como si nada. Pero claro, nosotros comulgábamos. Nosotros íbamos y la hostia, tac, salíamos de la misa, re cristiano era este. Pero el sábado a la noche, domingo a la noche, entraban todos los demonios, parece, y a su nombre. Pero como no había reprensión, como no conocíamos la verdad, andábamos como si nada. Era una práctica común en nosotros. Nos portábamos mal de lunes a sábado, pero el domingo a la mañana éramos los santos, los angelitos. Y parecía que los pecados nuestros por arte de magia eran borrados y aparecíamos delante del sacerdote. Nos faltaban las alitas y la aureola. Y éramos los santos. Pero el lunes arrancábamos con todo otra vez. Pero cuando vamos a la Escritura, lo primero que empezamos a analizar, si esa es la cena del Señor, si esa es la conducta de alguien que se sentó a la mesa con el Rey, y de qué manera lleva adelante una práctica que tiene un gran simbolismo, que es la muerte y la resurrección de Cristo, la muerte y la sangre de Cristo, un sacrificio único, perfecto, del cual el Señor tomó una vez con los apóstoles en el aposento alto y dijo, esto que les enseño no volveré a hacerlo más hasta que lo vuelva a hacer con un nuevo vino en el reino de mi Padre. Y Él está esperando ese momento para que usted y yo podamos sentarnos en el reino de su Padre
al participar de la cena del Señor. Denle un fuerte aplauso al Rey en esta hora y a su nombre. Como hemos dicho, la cena del Señor no es así. Necesita reverencia, necesita entendimiento para poder participar. Y por eso, en el libro de Mateo, capítulo 26, del verso 26-27, lo primero que aprendemos, que el que puede participar de la cena del Señor es el discípulo. El discípulo es aquel que sigue a Cristo, no al mundo. El creyente es aquel que cree en Cristo, que lo perdonó de sus pecados, por lo tanto ya no lleva más esa práctica pecaminosa. Aunque hemos nacido en este cuerpo pecaminoso, nosotros al conocer a Cristo ya no practicamos más el pecado, porque Él ha traído entendimiento del precio que se pagó por tu pecado y por el mío. Por lo tanto, cuando nosotros leemos Mateo 26, el verso 26, esta ordenanza establecida por Cristo es pura y exclusivamente para el cristiano, para el creyente, para aquel que nació de nuevo, para aquel que murió el viejo hombre, para aquel que ya no practica el pecado, que está en este mundo pero no este mundo. Es para aquel que aborrece el pecado que mató a Cristo. ¿Hay alguno en esta noche? ¿Hay algún discípulo del Señor? ¿Hay algún creyente? ¿Hay algún cristiano? Denle un fuerte aplauso, porque a ti te ha permitido esta ordenanza, a ti te ha permitido participar de la cena del Señor. Su nombre. Lo primero que aprendemos es quién puede participar. Los discípulos, los que han nacido nuevos, los creyentes, los que siguen a Jesús. ¿Hay alguno de esos aquí? Ahora, en el pueblo judío había una tradición que ellos celebraban: la Pascua y otro acto más, la circuncisión. La circuncisión era un pacto de Dios con el pueblo de Israel, como sello de que ellos eran su pueblo. Ahora, la Pascua para el pueblo de Israel era la liberación de la esclavitud cuando estaban en manos de los egipcios. Estas dos ordenanzas eran prácticas que el pueblo judío practicaba. Pero eso era para el pueblo judío. Eso era para el pueblo de Israel. Pero la iglesia hoy está bajo dos ordenanzas que tienen el mismo simbolismo. El haber nacido de nuevo, el haber participado del bautismo, nos sella con el Espíritu Santo, porque cuando creímos, fuimos sido sellados por el Espíritu Santo, que es la zarra de nuestra herencia, el Espíritu de la promesa. Ya no somos circuncidados como el pueblo de Israel, como señal de que son el pueblo de Dios, sino que ahora somos sellados por el Espíritu Santo, que somos la iglesia de Jesucristo. Y a su nombre, yo no sé qué hace que no le dan fuerte aplauso al Señor. Usted es propiedad de Cristo, usted es propiedad del Señor, sellado con el Espíritu Santo, muerto el viejo hombre y nacido una nueva criatura. Ahora, tengo una pregunta bastante linda, bastante picante. Ese fue el sello para nosotros. Ahora, el pueblo de Israel practicaba la Pascua. Pregunta: ¿nosotros practicamos la Pascua? Nadie dice nada por las dudas, ¿viste? De que queda en vergüenza. Pero hay algo que debemos entender. Gloria a Dios. Por eso en esta noche, la Pascua era la liberación de la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. En aquel tiempo el pueblo de Israel, cuando fue libre por mandato del Señor, y Faraón tuvo que acceder a dejar ir al pueblo, el pueblo de Israel tomó lo que tenía rápidamente para ir camino hacia el desierto para la tierra prometida, y tuvo que amasar panes. Y la Pascua se llama también la fiesta de los panes sin levadura, porque aquel día se olvidaron de poner la levadura. Pastor Manuel no le pasa eso. El panadero sabe que si no le ponen la levadura, al otro día tenemos lío. Le sacan a las patadas del frigorífico. Entonces era algo de suma importancia que se debía hacer para que el pan tome su forma, para que el pan sea como debía ser. Tenían que poner la levadura. Pero los judíos, el pueblo de Israel, se olvida. Entonces, en conmemoración de ese día, el Señor les da un mandato de celebrar la Pascua, que es la fiesta de los panes sin levadura, en recordarles que tienen que salir de la esclavitud de Egipto
se olvidaron de colocarle la levadura. Por eso se llama la Pascua la fiesta de los panes sin levadura. Que el propósito de esta celebración era ¿qué? Que habían sido liberados de la esclavitud en la cual estaban en manos de Faraón y todo el pueblo de Egipto. Ahora nosotros, gloria a Dios, no celebramos esa Pascua. Cristo es nuestra Pascua, porque con su sacrificio nos liberó de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Ahora establecido como nuevo pacto en su sangre. ¿Recuerda cuando Jesucristo dijo: esta es sangre del nuevo pacto? El nuevo pacto, ¿en dónde era realizado? En su sangre. Entonces el sacrificio de Cristo era el sacrificio perfecto para liberarnos de la esclavitud del pecado en la cual usted y yo estábamos. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? El antiguo pacto del cual participaban el pueblo de Israel, ahora es recibido para la iglesia con un nuevo pacto en la sangre de Cristo. Por eso en la cruz no es más que una crucifixión. Ahí es un sacrificio mucho más profundo que el hombre y la mujer debe detenerse y meditar por lo menos una vez por semana, mirando esa cruz y dándose cuenta lo que significa ese sacrificio. Usted era culpable y ese sacrificio lo declara inocente. Ese sacrificio lo justifica a usted siendo usted culpable. Ese sacrificio tiene muchos beneficios para el cristiano. Tenía que morir. El veredicto para el cristiano era la muerte irremediable por causa del pecado, porque dice: por cuanto todos pecaron estaban destituidos de la gloria de Dios. Otro pasaje dice: la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. La dádiva de Dios, ¿cuál era? El sacrificio. Cristo era el sacrificio, ese cordero inmolado por la eternidad, capaz de limpiar los pecados pasados, presentes y futuros del hombre con tan solo ser derramado en esa cruz. Amén. Entonces la sangre de Cristo era el nuevo pacto, como Jesús dijo aquí en el verso 27: y tomando la copa y habiendo dado gracia les dio, diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor en esta hora y a su nombre. Gloria a Dios. Nuevo pacto en su sangre. Como enseñé en el Antiguo Testamento, había dos elementos que caracterizaban la fe del pueblo de Israel, el pueblo judío. Uno era la circuncisión como pacto y sello con Dios, y la otra era la Pascua, la liberación del pueblo de Israel, amén, gloria a Dios, de la esclavitud de Egipto. Ahora nosotros como iglesia tenemos dos ordenanzas. ¿Cuáles son? El bautismo, muy bien, siervo, y la Santa Cena. Estas son dos ordenanzas que la iglesia viene practicando desde el inicio, desde el comienzo, desde que tuvo vida hasta el día de hoy. La iglesia practica estas dos ordenanzas. El bautismo es el sello, es la evidencia de que usted es cristiano. Y si usted es cristiano puede participar de la cena del Señor, porque la cena del Señor es para los discípulos, los creyentes, aquellos que han nacido de nuevo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ese es usted, ese soy yo. Gloria a Dios. Ahora, nosotros como iglesia tenemos estas dos ordenanzas que nos caracterizan como iglesia de Dios, que es el bautismo y la cena del Señor. La ordenanza de Jesucristo es una enseñanza simbólica. Esto es lo que debemos saber. Es simbólica. El pan y el vino son algo simbólico, que quiere decir que representan. Jesús dijo: esto es mi cuerpo, y partió el pan. Esto es mi sangre, y les dio a beber la copa. Es algo simbólico, no es un acto llamado transustantación. No quiere decir que nosotros hoy, que vamos a participar de la cena del Señor, vamos a hacer que Cristo muera y resucite. No, lo que vamos a hacer es conmemorar ese acto que hizo en el aposento alto, diciendo: cada vez que lo hagáis, hacedlo en memoria de mí, hasta que yo venga a buscarlo. A su nombre. Gloria a Dios. Por eso lo hacemos en memoria, porque Cristo dijo que no lo haría más
hasta un tiempo determinado. Esto lo hizo antes de su muerte. Qué tremendo que siempre las victorias del cristiano, o gran parte de las victorias del cristiano, están envueltas en gozo, en alegría, en felicidad. Pero la más grande victoria que el cristiano tiene está envuelta en tristeza, en dolor y angustia. La victoria más grande que el cristiano pudo recibir, el sacrificio de Cristo, está envuelta en un profundo dolor. Y hasta muchas veces, analizando profundo, en un mar de tristeza. Porque ¿quién podría sonreír cuando ven que a alguien inocente se le están poniendo unos clavos? ¿Quién podría estar en gozo cuando alguien inocente recibe una corona? ¿Cómo puede estar alguien feliz cuando alguien que lo único que hizo fue destilar amor sea exhibido en una cruz y sea avergonzado? Como la pastora enseñó, que lo exhibieron totalmente desnudo. Él sufrió la mayor vergüenza para darle al pueblo de Dios la más grande victoria. Pero esta victoria no la celebramos con gozo, alegría y júbilo, porque sabemos lo que significó los sufrimientos y los padecimientos de Cristo en la cruz. Pero como Cristo estuvo por encima de la muerte, hoy usted y yo podemos gozarnos de esa victoria. Denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. El tiempo determinado por Cristo fue la cruz. Esto lo hizo de establecer la cena del Señor antes de su muerte. Fue la mayor muestra de amor de Jesús a nosotros. Una de las últimas preguntas para cerrar esta primera parte del mensaje es: ¿con cuánta frecuencia o tiempo se puede realizar la cena del Señor? La Biblia no especifica cada cuánto debe hacerse. La Biblia no establece un régimen de cada 15 días, una vez por semana o una vez al mes. Tampoco la Biblia dice que debemos hacerlo una vez por año. Pero sí la Biblia nos enseña de la importancia de la Santa Cena. Y al enseñarnos la importancia de la Santa Cena, nosotros debemos de entender que cada cierto tiempo es prudente poder llevar adelante esa práctica. La importancia de este sacrificio nos da a entender a nosotros que no podemos esperar un año para celebrar la Cena del Señor. Que tampoco podemos hacerlo todas las semanas como algo que se torne cotidiano, sino que debe hacerse en un tiempo prudente, donde usted y yo le demos a este acto la importancia que merece. Y el Señor en esta noche nos da la oportunidad de que usted y yo podamos sentarnos a la Cena del Señor. Esto fue el mensaje de la Cena del Señor, la ordenanza establecida por Cristo. Así que denle un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Vamos a orar por las ofrendas.